Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando con el webinar y de nuevo agradecer a los que os habéis podido conectar en directo y también a los que nos veréis en diferido en unos pocos días o semanas. Entonces, hemos querido titular este webinar como posibilidades de la tecnología láser para medicina estética, porque es verdad que aunque muchos tendréis formación en medicina estética, pues imagino que si estáis en este webinar es porque tampoco conocéis o bueno, estáis un poco intrigados de qué pueden ofrecer los láseres o qué puede ofrecer la tecnología lumínica en vuestra práctica en la medicina estética o si merece la pena formarse más en esto y vamos a intentar dar algunas pinceladas de lo que puede ofrecer, ¿vale? Entonces, a ver, espero que sea provechoso para todos. He querido dividir, primero haremos una parte como un poquito introductoria, porque yo creo que muchas veces se habla de láser, de terapia lumínica, etcétera, y realmente tampoco sabemos muy bien cómo funciona esto, la tecnología que hay detrás. Entonces, unas pinceladas muy resumidas que lógicamente en el máster se desarrollan muy en profundidad, en el máster de láser. Y después vamos a hablar un poco de las posibilidades como herramienta terapéutica fundamental en medicina estética que nos puede ofrecer el láser y las posibilidades también laborales más amplias que nos puede ofrecer la medicina, el láser en medicina estética. Es decir, qué podemos hacer con nuestros pacientes y también por qué para nuestra carrera puede ser interesante conocer más sobre la tecnología láser. Y realmente cuando hablamos de láser, en realidad estamos hablando de un acrónimo que es el de Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, ¿vale? Y esto que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis que la palabra láser es un acrónimo, seguro que muchos otros sí. En realidad, ¿qué es lo que quiere decir? Pues fijaros, en realidad lo que quiere decir es que cuando hacemos el láser, fijaros, estamos utilizando fotones. Los fotones, esto por tener un poquito referencias históricas, los fotones se descubrieron o se describieron por primera vez con la palabra de cuanta en el año 1900. Fue en el año 1900 cuando se empezó a hablar de que la luz probablemente no solo era energía, sino que teníamos también algo de materia en la cual hablamos de fotones, ¿vale? Que es un poco lo que hablamos de energías del espectro electromagnético, que son estas energías entre las que se incluye la luz visible, que tienen una parte de onda y otra parte de partícula, que en el caso de la luz serían los fotones. Albert Einstein fue el que empezó a describir las propiedades de la luz emitida mediante el proceso de emisión estimulada, que ahora veremos en qué consiste, y ya en la década de los 80, fijaros que son 80 años desde que se describieron los fotones, se empezaron a utilizar los láseres ya en medicina más a tope y quizás yo diría que el boom más ha sido en los últimos 10-15 años. En realidad lo que sucede en el láser es una cosa muy sencilla de entender y es que cuando tenemos un medio con una serie de átomos característicos, pues imaginaos un láser de neodimio, el medio de ese láser sería el neodimio, esos átomos se encuentran con una serie de electrones en la capa más externa de los átomos que pueden estar excitados o pueden estar en reposo, ¿vale? Si nosotros estimulamos, fijaros el rayito que tiene ahí marcado como el número 2, con otra fuente de energía, que normalmente es pues una luz o bien puede ser electricidad, ese medio vamos a pasar esos electrones a una fase excitada. Y esos electrones, cuando están en una fase excitada, van a caer de nuevo a reposo emitiendo fotones. Es decir, esos electrones pasan de excitación a reposo, emiten fotones que a su vez chocan con otros electrones que estaban ya excitados y eso hace que esos fotones sean todos iguales. Es decir, se van a emitir una serie de fotones con una misma longitud de onda, que va a ser el color del láser, y con una misma dirección. ¿Vale? Si esto lo ponemos a rebotar entre dos espejos y tenemos un orificio de salida, pues ya tenemos el láser, ¿vale? Fijaros que esquema más sencillito. Estimulamos un medio, ese medio genera fotones, esos fotones golpean otros electrones excitados y al final se genera el haz de láser. Y la luz láser es muy, muy característica porque es una luz que es coherente, es decir, es paralela, es de un solo color y es colimada, es decir, tiende hacia el infinito. Lo más importante quizás es que es monocromática, ¿vale? Lo que os decía de que es de un solo color, de una sola longitud de onda, y eso es idéntica para todos los fotones emitidos por ese láser. Y esto lo que va a hacer es que cuando impacte sobre la piel podamos tener una serie de acciones sobre la piel o otros tejidos, sobre todo en medicina estética impactar sobre la piel,
podamos tener una serie de efectos que nos pueden interesar para los tratamientos, ¿vale? Es cierto que también se están desarrollando lo que llamamos los láseres tunables o tunables, que puedes cambiar la longitud de onda que vamos a emitir, pero la mayoría son monocromáticos de una sola longitud de onda y eso es lo que les da sus características. El hecho de que sean coherentes lo que hacen es que vayan ordenados de forma paralela, ¿vale? Esto no tiene tanta importancia, pero esto va a hacer que podamos concentrar el disparo en puntos muy pequeños y que no tengamos que estar muy en contacto continuo con la piel. Y el hecho de que sea colimada es que pueden viajar hasta el infinito, ¿vale? Normalmente pueden viajar hasta el infinito sin separarse o sin distanciarse. Lo mismo, podemos hacer disparos un poquito alejados sobre la piel. Esto en este esquema podéis ver lo que sería la diferencia entre una luz láser, que serían todo fotones del mismo color, de la misma longitud de onda y ordenados paralelos, frente a lo que sería una luz monocromática, que sería una luz de un solo color, pero en la cual los colores, o sea, los fotones no están ordenados, tiende a diverger, o lo que sería, por ejemplo, una luz blanca que tiene todos los colores. No es lo mismo disparar la piel con un dispositivo o con otro, lógicamente. Es lo que hace que sean tan interesantes los láseres porque van a tener una absorción en la piel por distintos cromóforos, ¿vale? Tenemos distintos cromóforos que son estructuras macroscópicas o microscópicas sobre la piel. Normalmente trabajaremos con estructuras macroscópicas en las cuales sobre todo trabajaremos con hemoglobina, melanina y agua, pero que sepáis que hay más cromóforos. Y lo interesante es que cada cromóforo va a tener un coeficiente de absorción dependiendo sobre todo del color del láser. Es decir, si emitimos un láser amarillo, por ejemplo, tendremos una absorción más vascular. Si emitimos un láser infrarrojo, tendremos una absorción más de agua, ¿vale? Pero que sepáis que es una tecnología apasionante y con un campo inmenso, inmenso de tratamientos. Sobre todo, ¿dónde trabajaremos? A tres niveles. Trabajaremos a nivel agua, cuando queremos hacer remodelado o vaporización. Es decir, cuando queremos activar síntesis de colágeno o queremos vaporizar tejido que nos sobra porque tenemos lesiones pues benignas excrecentes o tenemos incluso tumores, pues trabajaremos sobre agua, trabajaremos sobre melanina cuando queremos trabajar sobre lesiones pigmentadas, pero también cuando queremos depilar, vamos a estar trabajando con melanina y trabajaremos con hemoglobina cuando estamos tratando lesiones vasculares. O sea que con estos tres cromóforos tenemos las tres dianas con las que trabajaremos cuando hagamos tratamientos con láseres. O sea, esto un poco a modo introductorio para los que no tengáis mucha idea, o sea, un poco vuestra primera aproximación a los láseres. Y esto que se empezó a describir en la década de 1910, un poco las bases físicas de los láseres, fijaos que solo 100 años después ya tenemos el campo de los láseres en medicina y sobre todo en medicina estética muy amplio, muy variado y con múltiples incluso subespecialidades, ¿vale? Existe además cada vez más campo dentro de la medicina estética y la dermatología. Y sin embargo, es curioso que muchas veces en medicina estética asociamos la palabra medicina estética más con el tema de los inyectables, los fillers, toxina botulínica, pero tampoco tanto con los láseres o los dispositivos basados en energía y realmente es un campo que es súper, súper amplio y como veréis ahora que nos puede resolver muchas patologías, además de ofrecernos en medicina estética otro tipo de salidas, nos puede resolver muchas patologías que seríamos incapaces de tratar, muchas situaciones que seríamos incapaces de tratar o de mejorar solo con inyectables o solo con cosméticos o solo con medicación oral incluso. Es decir, que hay cosas que solo van a poder mejorar con láser y eso los pacientes cada vez lo saben más también. Entonces, acabando ya con esta breve introducción que espero que haya sido amena, vamos a hablar ya un poco de forma muy esquemática, muy resumida, para dar lugar luego también a preguntas si hay, sobre el por qué los láseres son una herramienta terapéutica fundamental en medicina estética y qué cosas podemos tratar. Fijaros, las posibilidades terapéuticas de los láseres, yo he puesto aquí una lista como de 10 más o menos englobadas, pero en realidad son más y más grandes todavía. Pero fijaros que podemos tratar desde componente vascular, componente pigmentario, podemos hacer rejuvenecimiento si nos enfocamos en colágeno, podemos hacer tratamientos más quirúrgicos, podemos hacer remodelado de cicatrices, por supuesto todo el campo corporal, trabajando sobre el tejido adiposo que está creciendo un montón, podemos eliminar tatuajes, tenemos también el campo de la ginecoestética que está también en continuo crecimiento, podemos hacer las terapias de láser de baja potencia o terapias lumínicas de baja potencia
con lo que se conoce como fotobiomodulación. Y por último, la depilación láser, que también pues ya está prácticamente extendida en toda la geografía. Por hablar un poco de algunas de las más relevantes que yo creo que pueden tener más impacto en la práctica de medicina estética, porque es verdad que algunas partes no son tan propias de medicina estética, sino que igual ya están en centros no tan médicos, pero sí que el campo vascular, yo creo que el campo vascular es, si queremos enfocar estos tratamientos, es imprescindible contar con conocimientos de terapias lumínicas o terapias láser. Cuando hablamos de tratamientos vasculares, nos estamos centrando en utilizar la hemoglobina que tenemos dentro de los vasos sanguíneos, dentro del hematíe, dentro del vaso sanguíneo, para calentar esa hemoglobina, que ese calor vaya a los vasos, a la pared del vaso sanguíneo y a través de ahí generar una coagulación de ese vaso. Es un poco reto terapéutico porque tenemos que saber que es un cromóforo en movimiento, la hemoglobina está en continuo movimiento por el vaso sanguíneo y además los vasos sanguíneos pueden tener distinto grosor dependiendo del grosor del capilar o de la vénula que estemos tratando, pues utilizaremos distintos parámetros. No nos meteremos tampoco muy en detalle en esto, pero bueno, hay situaciones que es imposible que podamos tratar de otra forma que no sea con láser vascular o con luz pulsada vascular. En este caso, fijaros, un tratamiento vascular facial en un paciente con cuperosis que estaba muy acomplejado, pues combinando un láser vascular específico, que es el láser de colorante pulsado, en una sesión y en otra sesión el láser de KTP, que es otro láser vascular, pero también se podría haber hecho con luz pulsada intensa. En 2 sesiones conseguimos este excelente resultado. No es curativo, porque como sucede en medicina estética y en dermatología, pues las cosas no son curativas al 100%, estamos retrasando un proceso de envejecimiento o mejorando una situación, pero el paciente pues súper agradecido y esto no hay otra forma de que lo pudiéramos hacer. Es más, si aquí a este paciente le ofrecemos tratamientos inyectables, tratamientos con retinoides tópicos, tratamientos con tal, al final lo que vamos a hacer es empeorar su cuperosis. Este paciente requiere tratamiento lumínico. Lo mismo sucede con las arañas vasculares, muy frecuentes en pacientes que hubieran tenido un traumatismo en la zona, una herida o que bien han tenido embarazos recientes o bien toman anticonceptivos, pueden aparecer arañas vasculares. En este caso, como son estructuras vasculares más grandes, utilizamos un láser de pulso más largo y de mayor penetración, como es el láser de neodimio. Como veis, muchas veces se trata de un poco ver qué tenemos en la piel para seleccionar las herramientas adecuadas de tratamiento y en ese caso muy buenos resultados con una sesión. También a nivel corporal se pueden emplear tratamientos lumínicos, lógicamente. Cuando hablamos de vascular corporal, sobre todo estamos hablando de tratamiento de venas, o sea, de lesiones varicosas finas de menos de 4 milímetros en las piernas. Fijaros qué buenos resultados y con la ventaja de que además lo podemos combinar con escleroterapia. O sea, podemos hacer una combinación de láser de neodimio de pulso largo junto con escleroterapia y esto ha demostrado, si dominamos las dos técnicas, que en el largo plazo tenemos menos recidivas de nuestros pacientes de esas lesiones venosas varicosas. Incluso, fijaros qué interesante para todo lo que os dediquéis a tratamientos con inyectables, si tenemos hematomas, lógicamente este es un hematoma a lo bestia, es un hematoma por una cirugía, por un traumatismo, perdón, en la zona de la rodilla, pero si tenemos hematomas, podemos acelerar la resolución de ese hematoma si disponemos de láser vascular o de luz pulsada. Es decir, que podemos hacer que ese hematoma, en lugar de durar una semana, dure escasos días, muy poquitos, ¿vale? Con láser vascular, con una sesión, podemos borrar ese hematoma y tener buenos resultados en poquito tiempo y acelerar la recuperación de nuestros pacientes, bien por golpes o bien por procedimientos que hayamos hecho nosotros. Y además, el láser vascular tiene una ventaja muy interesante, que esto sí que muchas veces no se conoce y esto tenemos que educar a los pacientes también, que es que tiene un efecto antiinflamatorio. Al final, la inflamación, los procesos inflamatorios no dejan de ser procesos en los cuales hay un acúmulo de sangre y ahí tenemos mucho cromóforo, mucha diana para el láser vascular. Podemos hacer tratamientos con el láser vascular para ese proceso hiperinflamatorio y reducir, por ejemplo, brotes de acné recurriendo a menor cantidad de medicación oral. O sea que fijaros que podemos obtener buenos resultados, en este caso también con tratamiento médico oral, pero sin necesidad de subir mucho la dosis y además acelerando mucho los resultados de los pacientes. Eso en cuanto a vascular. Otro campo eminentemente
médico porque requiere un buen diagnóstico, requiere un buen manejo, el campo de las lesiones pigmentadas, quizás un poquito más sencillas que el campo de vascular, porque el vascular es un componente muy dinámico. Y si tratamos pigmento, tenemos que saber que estamos tratando melanina y la melanina está en los melanosomas de las células de los melanocitos que se encuentran principalmente en la capa basal de la epidermis. En este caso tenemos que saber que es un cromóforo muy pequeñito, es decir, es una diana muy pequeña comparada con los de los vasos sanguíneos o con lo que sería el pelo o una vena, por ejemplo, es una diana muy pequeña y esto es una diana muy pequeña y esto hace que tengamos que utilizar pulsos ultra cortos, generalmente con lo que llamamos los láseres Q-switch, o sea que aquí tendremos que utilizar otra herramienta terapéutica. Fijaros qué buenos resultados en léntigos en el dorso de la mano, en este caso con una única sesión, se genera un daño muy selectivo sobre la melanina de esos léntigos, se produce un calentamiento muy selectivo de esa melanina sin dañar la piel de alrededor y en poquitas sesiones conseguimos, en este caso en una sesión, muy buenos resultados. Y también si esas lesiones se acompañan tanto de pigmento como de componente vascular, que es lo que pasa muchas veces con el fotodaño, podemos utilizar una herramienta que no es láser, pero que sigue los mismos principios a nivel de interacción tejido, a nivel de interacción entre luz y tejido, entre luz y la piel, que es la luz pulsada intensa. La luz pulsada intensa sería una lámpara en la cual ponemos unos filtros para que emita de una forma muy parecida a los láseres y nos permite con un solo dispositivo y con una sola o dos pasadas de ese dispositivo tratar tanto el componente de rojez como el componente de pigmento. Y fijaros que podemos tener buenos resultados de fotorrejuvenecimiento. De nuevo, muchas veces yo suelo decirle a mis pacientes que en el campo de la estética sí que conviene muchas veces empezar la casa por el tejado. Es decir, muchas veces los pacientes, por mucho relleno o por mucho tratamiento más profundo de estimulación que tú les hagas, si el paciente tiene una piel fea y una piel con alteraciones pigmentarias, alteraciones vasculares, ese paciente nunca va a tener un buen aspecto. Por eso muchas veces, al contrario que pasa con otras cosas en la vida, en medicina estética a veces sí que conviene ir de fuera adentro y no tanto de dentro afuera. También en melasma es una buena herramienta terapéutica. Los melasmas son muy complicados, pero si sabemos manejar bien los láseres de pigmento junto con terapias despigmentantes podemos obtener este tipo de resultados. Y pasando ya de pigmento, vamos a ver la parte de colágeno. Esta quizás es la parte en la que más evolución relevante ha habido en los últimos años, en los láseres de rejuvenecimiento, que un poco el sinónimo de láseres de rejuvenecimiento sería el láser de resurfacing, que en español no tiene una buena traducción, pero lo podríamos llamar láseres de remodelado. Pues bien, en este campo, fijaros que estos serían los grandes protagonistas. En un primer momento, solo teníamos los láseres ablativos puros al 100%, como lo que tenéis en el esquema a la izquierda del todo, y después surgieron los láseres fraccionados. ¿Por qué? Porque el problema muchas veces con el rejuvenecimiento, cuando utilizamos el agua de la piel como cromóforo, es decir, calentamos el agua que tenemos en la piel para generar nuevo colágeno, el problema muchas veces es buscar un buen equilibrio entre resultados y recuperación sin complicaciones. Al final pensar que el agua está en todas las capas de la piel y si quemamos o calentamos este agua podemos tener tiempos de recuperación muy prolongados y complicaciones. Es por eso por lo que surgieron los láseres fraccionados. Estos láseres lo que hacen es que en vez de quemar o calentar toda la superficie de la piel, hacen columnas que podemos utilizar para que la piel sana de alrededor vaya a recuperar esa piel y tengamos un reservorio de piel sana que active más la regeneración y generación de nuevo colágeno. Y estos láseres fraccionados los tenemos en su versión ablativa, pero también en su versión no ablativa, es decir, una versión en la cual vaporizamos tejido y otra versión en la cual no vaporizamos el tejido. Aquí concepto clave es el de la densidad. A mayor densidad de los láseres fraccionados tendremos mayor tiempo de recuperación porque tendremos un tratamiento de más superficie de la piel y también concepto muy importante el de la afluencia o potencia, que nos va a decir hasta qué profundidad estamos llegando con esos disparos de láser. Dependiendo de lo que nos interese tratar, haremos profundidades más limitadas o haremos profundidades pues más profundas, ¿vale? Valga la redundancia. Y luego otro tema importante es el de la zona de coagulación, que es ese calor que rodea la columna de ablación que estamos haciendo con el láser y que va a determinar qué
tengamos más remodelado de colágeno o menos remodelado de colágeno. Y aquí es muy interesante que conozcáis que todos los pacientes que pasan por un láser ablativo, sobre todo de cierta densidad, pues van a tener una recuperación un poquito más prolongada. Y esto sí que es vital que si nos metemos a hacer este tipo de tratamientos sepamos manejar este periodo de recuperación, porque se ha demostrado que la actitud o actividad que tenga, hábitos que tenga el paciente en esas 2 primeras semanas de recuperación son básicas para evitar las complicaciones en el largo plazo. Fijaros que muchos pacientes de estos pasan por una fase primero exudativa de 24-48 horas, después por una fase de costra y de pelado y por último una fase de eritema que puede extenderse por semanas o meses hasta conseguir ver el resultado más definitivo, ¿vale? La repitilización sucede a los 5 o 10 días y podemos obtener muy buenos resultados en arrugas finas, en arrugas profundas también, en mejorar la textura cutánea, hasta el punto de que el láser fraccionado de CO2 ya se considera se considera el gold estándar en el tratamiento de rejuvenecimiento no quirúrgico, ¿vale? O sea que no hay ningún otro tratamiento que en una sola sesión, probablemente los peelings de fenol solo, pero son procedimientos más peligrosos. No hay ningún otro tratamiento que en una sola sesión sin cirugía consiga resultados similares. Aquí os traigo un vídeo muy sencillito sobre cómo se haría un procedimiento, en este caso un resurfacing suave con láser de CO2. En esta paciente ya hemos hecho toda la zona lateral, láser de CO2 fraccionado. Hacemos un tratamiento de las arrugas más marcadas, vamos arruga por arruga y luego hacemos ya un barrido por toda la zona peribucal, que es la que peor tenía nuestra paciente, y vamos generando esas columnas de calor para que luego la piel nos vaya a remodelar. Siempre al tener esas columnas de calor, fijaros los puntitos, tenemos zona de piel sana entre medias que va a hacer que la piel recupere. Este es un láser infrarrojo, el láser de CO2, por lo tanto no es tan peligroso a nivel de protección ocular como otros láseres que sí que tienen luz visible. Lógicamente tendremos que saber adaptar la profundidad de estas columnas a la zona que estemos tratando, ¿vale? Dependiendo de si estamos tratando párpado superior, párpado inferior, que la piel es mucho más fina que en el resto de la cara, igual que sucede con el cuello o el escote, pues haremos unos parámetros u otros para el tratamiento de nuestros pacientes. Acabamos con un barrido por la zona de la nariz y por último vamos a hacer un difuminado para la zona más del cuello, porque muchas veces, pues si le dejamos a la paciente simplemente tratada la cara, pero no hemos bajado un poco hacia la zona del cuello, pues tenemos una rojez muy demarcada que en la recuperación pues los pacientes no nos van a agradecer mucho y pueden estar un poco preocupados porque se van a ver demasiado esa rojez. Y por último, lo que hacemos con esta paciente es utilizar ese mismo láser para vaporizar una lesión benigna que tiene al lado de la comisura bucal, que es un nebus intradérmico. O sea que veis que posibilidades múltiples y esto es un procedimiento que lógicamente solo podemos hacer con láseres. En cuanto a tratamientos quirúrgicos, pues los que seáis cirujanos lo sabéis perfectamente. Los láseres se utilizan en cirugía oncológica, cirugía de rehabilitación, en muchos tipos de procesos quirúrgicos. Aquí sí que los grandes protagonistas van a ser los láseres ablativos, sobre todo el láser de CO2, ¿vale? Y os traigo este esquemita para que veáis un poco que dentro de los láseres luego tenemos muchas particularidades que hay que conocer, porque aunque tanto el láser de CO2 como el láser de Erbio son láseres ablativos, el láser de CO2 se emplea mucho más, sobre todo a nivel quirúrgico, porque tiene una particularidad, y es la particularidad que tiene mucha afinidad por el agua, pero menos que la del Erbio, de tal forma que el láser de CO2 tiene mayor penetración y va a tener mayor coagulación, es decir, no vamos a tener tanto sangrado de los tejidos, tanto sangrado de la piel al hacer pequeñas intervenciones y esto va a hacer que la recuperación sea un poquito más larga, con más eritema que lo que puede tener, por ejemplo, el láser de Erbio, pero es una recuperación que nos compensa para evitar el sangrado también. Aunque sí que deciros que los últimos láseres de CO2 que van saliendo al mercado, los más modernos que os pongo ahí, tienen la capacidad de hacer pulsos ultrapulsados o superpulsados, ¿vale? Que son pulsos que no son tan calientes o de tanto exceso de calor
como los que tienen los láseres de CO2 clásicos o continuos, ¿vale? Que son los que tienen demasiado depósito de calor y mayores tiempos de recuperación. Es decir, podemos hacer que el láser de CO2 esté ultrapulsado, tenga pulsos que coagulen, pero que no coagulen en exceso, y de esa forma incluso yo puedo seleccionar como si fuera un bisturí eléctrico si quiero que coagule más o que coagule menos y así tener menos sangrado. O sea que es una herramienta brutal para conseguir este tipo de resultados, por ejemplo, en el corte, vaporización de lesiones excrecentes, como este queloide en la zona del lóbulo auricular, sin prácticamente nada de sangrado y con un corte milimétrico. Podemos vaporizar lesiones para llegar a nivel epidérmico, como por ejemplo lesiones benignas como las queratosis seborreicas, y esto lógicamente queda mucho mejor que con cualquier otro procedimiento, como puede ser por ejemplo la crioterapia, porque muchas veces la crioterapia va a generar un cono de enfriamiento hacia adentro que puede generar incluso cicatrices. Con esto no, porque vamos capa a capa y esto los pacientes lo entienden muy bien. Y también para los que os dediquéis al campo de la cirugía estética, pues los láseres nos pueden servir como herramienta ideal para hacer el corte quirúrgico de una forma mucho más precisa, mucho más limpia y coagulando a la vez que vamos cortando para cualquier tipo de procedimiento de medicina, de cirugía estética. Eso en cuanto al campo quirúrgico. Y otro campo que está creciendo muchísimo en los láseres es el remodelado de las cicatrices. ¿Por qué? Sabemos que las cicatrices tienen tres fases distintas. Cuando se genera una herida sobre la piel, primero tenemos una fase inflamatoria cuyo objetivo es evitar la infección y generar la hemostasia. Tenemos una segunda fase a partir del tercer día, que es la proliferativa, que el objetivo es cerrar esa herida lo antes posible. Y tenemos una tercera fase que es quizás la más importante para el resultado estético final, que es la fase de remodelación, que dura a partir de la tercera semana y puede durar varios meses. Pues bien, lo que se ha visto es que podemos actuar sobre todas estas fases con dispositivos de láser, con dispositivos lumínicos. Emplearíamos en las primeras fases, como tenemos mucha sangre, mucho cromóforo vascular, los láseres vasculares, y en la segunda y tercera fase podemos empezar a meter los láseres de resurfacing o remodelado que hemos visto antes. Y esto con el objetivo de mejorar el aspecto final de las cicatrices. Se ha estudiado que podemos conseguir cicatrices hasta un 60 o 70% más estéticas que si no hiciéramos este proceso. Fijaros en pacientes que he hecho yo mismo, qué buenos resultados combinando láseres vasculares, láseres fraccionados para tratar el cromóforo sangre, cromóforo vascular y el cromóforo de colágeno. En este caso, solo para una cicatriz de un lifting quirúrgico con mucho componente vascular y muy buenos resultados de ese componente vascular con láser de colorante pulsado o luz pulsada vascular, perdón. Cicatriz de epitelioma tratada con láser de CO2 y plasma rico en plaquetas, también con muy buenos resultados. Cicatrices pigmentadas tratadas con láseres con láser Q-switch, también igual buenos resultados. Y en definitiva, dependiendo de los aspectos de las cicatrices, este es un poco el esquema que yo me hago en mi mente. Fijaos que tenemos unas herramientas brutales para mejorar las cicatrices, dependiendo de si estamos tratando un color más rojo, más oscuro, más hiperpigmentado, si la cicatriz es queloidea, hipertrófica o atrófica, si tenemos que generar más o menos remodelado, podemos hacer una combinación de láseres con otras técnicas, ¿vale? Este sería un poco el esquema más global para mejorar el aspecto de esas cicatrices, como habéis visto antes. Y esto, de nuevo, si no disponemos de láseres, pues nos quedamos, pues si no tenemos conocimientos de esto, nos quedamos muy cortos en lo que sería el manejo de las cicatrices o la mejora estética de las cicatrices, que es un campo que está brutalmente en crecimiento, porque al final prácticamente toda la población tiene alguna cicatriz. Cada vez más gente se realiza procedimientos de cirugía estética y esto redunda en más cicatrices y al final cada vez queremos tener un mejor aspecto en general. Y sobre todo para las cicatrices de acné, donde son el tratamiento gold estándar, lógicamente. En el campo de las cicatrices de acné, sobre todo para las cicatrices Boxcar y las cicatrices Icepick, es el único tratamiento que va a obtener buenos resultados dentro de que son cicatrices complicadas de tratar. En el año 2022 ya se publicó una guía en la cual se dice que las terapias lumínicas son el gol estándar para el tratamiento de las cicatrices de acné. Aquí lo que solemos hacer es un abordaje con láser fraccionado de CO2 a distintas densidades, sobre todo para las cicatrices atróficas, para obtener buenos resultados
en estos pacientes. Como veis, se trata de mayor densidad la zona donde hay más cicatrices y más suave donde tenemos menos cicatrices y se obtiene un buen resultado con este procedimiento, ¿vale? Como veis, un poco como pasaba con las cicatrices postquirúrgicas o con las cicatrices traumáticas, dependiendo de si tenemos más color eritematoso, más rojez, si tenemos menos, si tenemos más atrofia o no, vamos a ir combinando técnicas para obtener los mejores resultados en las cicatrices y como veis en una media de 2 a 5 sesiones podemos obtener buenos resultados. ¿Y qué sucede con los tatuajes? Pues de nuevo un poco lo mismo que pasaba con el tratamiento de lesiones pigmentadas. También es un campo que se ha revolucionado mucho en los últimos años por la aparición de los láseres que igual os suenan de picosegundos. Los tatuajes, igual que pasa con la melanina, si queremos tratarla con láseres específicos, tenemos que tratarlo con láseres de pulsos ultracortos, porque son partículas muy, muy microscópicas, son partículas muy pequeñitas, y esto hace que tengamos que recurrir a duraciones del pulso de láser muy, muy, muy cortitas, en el rango de pico o nanosegundos, y los picosegundos son los de última tecnología, para conseguir un efecto que llamamos fotomecánico o efecto fotoacústico. Fijaros, con cero calor no estoy calentando el tejido como hacemos cuando tratamos, por ejemplo, lesiones vasculares o cuando depilamos, sino que estamos haciendo una ruptura de ese pigmento dentro de la piel, estamos pulverizando la tinta del tatuaje y de esa forma conseguimos generar el mínimo residuo de calor sobre el resto de la piel y eliminar ese pigmento después por vía linfática o bien por vía transepidérmica a través de costritas que se generan a nivel de la piel. Esta sería un poco la última revolución, los láseres de picosegundos en el campo de los tatuajes, ¿vale? También en zona de mucosa, o sea que se pueden emplear con seguridad en distintas zonas y sí que os digo también que el campo de la eliminación de tatuajes está pasando un poco como pasó en su momento con la depilación láser, que era un boom absoluto, pues está sucediendo lo mismo con la eliminación de tatuajes. Probablemente en un futuro no esté tan dentro de las clínicas de medicina estética, pero sí que es un campo que yo creo que los médicos tenemos en un principio que liderar y sobre todo que también conocer porque van a llegar y llegan cada vez más complicaciones de la eliminación de tatuajes porque no es un procedimiento sencillo, ¿vale? Hemos repasado 6 de las indicaciones o 6 de las posibilidades terapéuticas, pero hay muchísimas más. Tampoco me quiero extender mucho más con esto, pero bueno, sí quedaría para un módulo entero, o sea, para un webinar entero el hablar sobre todas las tecnologías que se están empleando ahora para de láser y de dispositivos lumínicos y basados en energía en dispositivos del espectro electromagnético para el tratamiento del tejido adiposo y corporal, el campo de la ginecoestética, que también está en un crecimiento, una expansión brutal, porque son tratamientos sencillos y con muy, muy buenos resultados, por ejemplo, los de rejuvenecimiento vaginal, el campo de la fotobiomodulación, que es súper complementario a otras cosas que hagamos, y el de la depilación láser, que esto ya es archi conocido. Y vamos a ver ahora, como el webinar se titula Posibilidades de la tecnología láser para medicina estética, también he querido poner una parte un poco más práctica de por qué creo yo que formarse en láser o por qué creo yo que tener conocimientos de láser también es interesante para la carrera laboral dentro de la medicina estética. Y fijaros, realmente yo creo que el tener formación o conocimientos de láser nos da ventajas competitivas a nivel de medicina estética porque nos permite hacer procedimientos más agresivos y eficaces que los que son más sencillos, como por ejemplo una IPL sencilla, una radiofrecuencia sencilla. Nos permite ir más allá con esos tratamientos como los resurfacings de CO2 que os he puesto. Nos permite conocer más ampliamente la tecnología para que podamos seleccionar buenas plataformas a la hora de comprar la tecnología que vayamos a utilizar o a la hora de alquilarla y también nos permite delegar en nuestro equipo con mayor conocimiento. O sea, no es lo mismo delegar si conocemos los tratamientos que delegar sin tener ni idea de lo que estamos delegando, lógicamente, ¿vale? Y además, esto es un esquema que puse similar en el webinar anterior, pero que perfecciona un poquito, es muy básico, pero muchas veces un poco la barrera que tenemos muchas veces para entrar en los tratamientos con láseres, que pensamos que son tratamientos poco rentables o que pensamos que son muy caros o al alcance de muy pocos el tener una plataforma láser para nuestras consultas y poder tratar a nuestros pacientes, ¿vale?
pero la realidad es que son dispositivos que son de precios altos, sobre todo si nos vamos a marcas buenas, pero que son muchas veces más fácilmente amortizables de lo que nos imaginamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, muchos de ellos, tienen poquitos gastos fijos, por no decir casi nada de gastos fijos, poquito consumible, algunos nada de consumible y simplemente algunos tienen un contrato de mantenimiento o simplemente tienen alguna reparación puntual, pero muchos de ellos pueden estar años sin necesitar ningún mantenimiento. Y en muchos procedimientos los precios también son más elevados que que la media que hay en el sector en estética, que sabemos que al final cada vez va un poquito más hacia abajo porque mucha gente pues tiende a haber una guerra de precios en el campo de los inyectables, ¿no? Entonces quería hacer un poco comparativa entre dos procedimientos muy sencillos, lo que sería fotorrejuvenecimiento con luz pulsada o rellenos de hialurónico y ver simplemente con un ejercicio muy sencillo en el cual imaginaos que captamos 20 pacientes en un mes para el tratamiento de luz pulsada, que no es una cifra tampoco alocada, 5 pacientes a la semana, es decir, uno por día para tratar con luz pulsada, manchas y rejuvenecimiento vascular y 20 pacientes para rellenos de cualquier localización, es decir, 20 pacientes para tratamientos con fillers. Si hacemos un poco comparativa, esto ya os digo es un ejercicio muy sencillo para que todos lo entendiéramos, pues una luz pulsada puede estar costando una luz pulsada de buena calidad en torno a los 30.000, 40.000 euros, vamos a poner 30.000 con IVA que se nos quedan unos 36.000 euros y esto nos puede estar generando un gasto mensual por el leasing y por mantenimiento de unos 750 euros. Si estamos tratando 20 pacientes mensuales, poniendo que el coste de procedimiento medio fueran 350, estamos generando 7.000 euros al mes, ¿vale? Eso mismo, en el caso de los fillers, fijaros que los fillers suelen tener un precio similar, de unos 350 euros por vial, con 20 pacientes, pues lógicamente también nos va a reportar 7.000 euros de ingresos, con la diferencia de que los fillers el gasto va a ser bastante más alto, ¿vale? De 1.800, es decir, más del doble de gasto, siempre, lógicamente, dependiendo del número de pacientes que tengamos, pero que esto yo creo que es un ejercicio muy sencillo y que es bastante realista desde mi punto de vista, o sea, que tenemos una rentabilidad potencial mucho más alta con la tecnología muchas veces que con los fillers. Ojo, esto no quiere decir que sea una cosa u otra, sino que simplemente quiere decir que nos planteemos si realmente no nos interesa tener tecnología también en nuestra clínica, tener también la opción de hacer tratamientos de este tipo, teniendo en cuenta que al final es fácilmente amortizable y que es un complemento a, lógicamente, lo otro que hagamos, ¿vale? Lógicamente no va a ser una cosa o la otra. Y además, pues también tiene la ventaja de que nos permite salidas laborales un poquito también más amplias. Muchas veces el tener formación en láser o tener conocimientos de todas esas herramientas terapéuticas que os he ido poniendo, pues nos va a hacer también tener la posibilidad de hacer formaciones con las casas comerciales, poder trabajar más cerca de la industria del láser. A veces también buscan médicos expertos en medicina estética para desarrollar nuevos equipos o para testar nuevos equipos y esto también pues, puede tener cierto beneficio económico para nuestras clínicas o una salida laboral, un desarrollo profesional que no solo sea tratar pacientes y nada más, sino también otro tipo de salidas laborales como puede ser el campo de la docencia, como estamos haciendo hoy, por ejemplo, aquí. Por lo tanto, fijaros, os he presentado un poco salidas o posibilidades de los láseres en medicina estética, tanto en cuanto a herramienta terapéutica, pero también como herramienta para desarrollar vuestra carrera laboral en el campo de la medicina estética. Así que esto sería todo por este webinar. Aquí tenéis mi correo también por si tenéis cualquier duda o podemos estar en contacto por redes sociales donde soy Dermalegre y cualquier duda queda a vuestra disposición para contestarlo ahora mismo en directo o bien de forma diferida por mail o por redes sociales. Un saludo a todos. Si tenéis cualquier duda podéis preguntar por el chat y la podré leer y la contestamos sin problema.
Vale, pues nos pregunta Adriana, por lo que veo que si en el caso del láser ablativo produce efectos a largo plazo. Vale, pues bueno, como no sé si te refieres a efectos beneficiosos o efectos adversos, te contesto. A ver, el láser ablativo es complejo de utilizar si utilizamos a densidades y a potencias altas. Entonces, sí que es verdad que los resultados que se obtengan, yo les suelo decir a los pacientes que son para toda la vida, porque realmente lo que se está haciendo es activar la síntesis de colágeno de nuestra propia piel y es algo que nos llevamos para toda la vida. Lógicamente, a partir de los 25 años sabemos que el colágeno, la síntesis de colágeno va en declive. Entonces, no quiere decir que ya esté rejuvenecida para siempre, pero que ese proceso, ese colágeno que hemos recuperado, pues es como que hemos retrasado un poco el envejecimiento. Y sí que, si te referías a efectos adversos, sí que es verdad que es un láser más complejo de utilizar a potencias altas y hay a veces efectos adversos que pueden ser sobre todo aparición de queloides o cicatrices o marcas hipopigmentadas que pueden ser en el largo plazo. ¿Vale? Y nos pregunta José que en una cicatriz posquirúrgica de una cesárea, ¿cuál es el láser que más se ajustará? Pues depende. En una cicatriz de una cesárea, si es muy reciente, es decir, la pillamos en las fases de esos 3 primeros meses, podemos hacer un tratamiento combinando, que es lo normal, con láser vascular o bien luz pulsada con filtros vasculares y láseres fraccionados. ¿Vale? Yo ahí, dependiendo de si esa cicatriz está un poquito más hundida, es decir, está más atrófica, los láseres que más efecto van a tener van a ser los no ablativos, es decir, los que no hacen ablación o corte sobre la piel. Y si está más atrófica, o sea, si está más hipertrófica, van a ser los láseres ablativos fraccionados. Y siempre, muchas veces, lo combinamos cuando está hipertrófica junto con infiltraciones de triancinolona o de 5-fluoracilo o combinando. O sea, que sería un poco combinación láser vascular y láser de remodelado. Vale, perfecto. Pues de momento no hay más preguntas. O sea que nada, gracias a todos los que habéis estado en directo. Ha sido un auténtico placer. Espero que os haya gustado el webinar y que os haya inspirado un poco en todas las posibilidades de los tratamientos con terapias lumínicas. Y cualquier duda quedo a vuestra entera disposición. Un saludo y buenas noches a todos.